¿Te has preguntado alguna vez por qué las personas buenas enfrentan pruebas tan difíciles? Hoy, exploraremos este enigma a través de la fascinante historia de Job, un hombre cuya vida es un reflejo de la lucha entre la fe, la desesperación y la búsqueda incesante de justicia. Pero, ¿y si te dijera que esta antigua historia contiene lecciones profundas y respuestas impactantes para los desafíos que enfrentamos hoy en día? Prepárate para reexaminar tus ideas sobre la fe, las pruebas y el propósito divino. La historia comienza con Job, un hombre de gran prosperidad y bondad, que vivía en la tierra de Uz. Job era un ejemplo de rectitud moral, alguien que seguía fielmente a Dios y mantenía un estilo de vida ejemplar. Era un hombre bendecido, tanto en riqueza como en familia. Tenía 7 hijos y 3 hijas, además de una riqueza inmensa que incluía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yugos de bueyes, 500 asnos y un número considerable de sirvientes. Su reputación lo posicionaba como el hombre más respetado y próspero de todo el Oriente. La relación de Job con sus hijos también era notable. Sus hijos celebraban fiestas en sus cumpleaños e incluían a sus 3 hermanas en las celebraciones. Tras cada evento, Job realizaba sacrificios rituales por cada uno de sus hijos, temiendo que pudieran haber pecado o maldecido a Dios en sus corazones durante las festividades. Este acto de purificación era un hábito constante para Job, un reflejo de su profundo compromiso con Dios y su deseo de mantener su familia bajo la gracia divina. Sin embargo, la vida de Job tomó un giro inesperado cuando se desarrolló un diálogo entre Dios y Satanás en el cielo. Dios presentó a Job como un modelo de virtud, alguien que lo amaba genuinamente y vivía de manera íntegra. Satanás, escéptico, sugirió que la devoción de Job se debía únicamente a las bendiciones materiales que había recibido. Argumentó que, si Job enfrentara sufrimiento, abandonaría su fe y maldeciría a Dios. Este debate celestial marcó el inicio de una serie de pruebas para Job. Dios permitió que Satanás pusiera a prueba la fe de Job, con la única condición de no quitarle la vida. Fue entonces cuando una serie de desastres devastadores se desataron en su vida, llevándolo a un punto de sufrimiento inimaginable. En un solo día, Job recibió 4 noticias desgarradoras. Primero, sus bueyes y asnos fueron robados por los sabeos, quienes también mataron a sus sirvientes. Luego, un fuego del cielo consumió sus ovejas y a los pastores. Poco después, los caldeos atacaron en 3 grupos, llevándose todos sus camellos. Por último, un fuerte viento del desierto derrumbó la casa donde sus hijos estaban celebrando, causando la muerte de los 10. En cuestión de horas, Job perdió todo, su riqueza, su familia y su estabilidad. A pesar de esta avalancha de desgracias, Job mantuvo su fe, negándose a culpar o maldecir a Dios por lo ocurrido. Estos eventos, narrados en el capítulo 1 del libro de Job, revelan no solo la magnitud de su sufrimiento, sino también la increíble fortaleza de su carácter y su relación con Dios. La historia de Job no es solo un relato de dolor, sino un reflejo de las preguntas más profundas que enfrentamos como seres humanos. ¿Por qué sufrimos? ¿Podemos mantener la fe en medio de la adversidad? Acompáñanos en esta travesía para descubrir las respuestas que esta antigua narración tiene para ofrecer. En medio de su inmenso dolor, Job reaccionó de una manera sorprendente. Rasgó sus ropas, se rapó la cabeza y se postró en el suelo en señal de profunda humildad. A pesar de las tragedias que lo golpeaban, no permitió que su fe se tambaleara. Con voz firme y reverente, Job expresó: «Entré desnudo al mundo y desnudo partiré. El Señor me dio y el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor». En ese momento, Job no culpó a Dios ni le reprochó nada. En vez de eso, aceptó su sufrimiento con una fe que no vaciló, mostrando un ejemplo de confianza divina en medio de la adversidad. Este momento de sumisión y alabanza de Job se encuentra en el libro de Job, capítulo 1, versículos 20 al 22. A pesar de la desolación que enfrentaba, Job seguía confiando en que el propósito divino trascendía su sufrimiento. Satanás, al ver la respuesta de Job, vuelve a presentarse ante Dios en el cielo. Esta vez, le concede permiso para probar a Job aún más. En esta nueva prueba,
Job sufre terribles heridas en su piel, cubriéndolo de dolor físico. En medio de su agonía, su esposa lo instó a maldecir a Dios y a rendirse ante la vida, pidiéndole que abandonara toda esperanza. Sin embargo, Job permaneció firme, rechazando la tentación de ceder a la desesperación. En este momento, el sufrimiento de Job no solo era físico, sino también emocional, ya que se encontraba solo en su dolor y su fe puesta a prueba, pero su determinación era inquebrantable. En su corazón, él sabía que la fe en Dios debía ser sólida incluso cuando todo parecía perdido. Lo interesante de la historia de Job es que nos presenta dos realidades entrelazadas, una celestial y otra terrenal. Los eventos en la tierra son reflejo directo de lo que ocurre en el cielo, como una guerra invisible que se desarrolla entre Dios y las fuerzas del mal. Esta dinámica es similar a lo que se describe en el libro del Apocalipsis, donde las batallas espirituales en el cielo tienen repercusiones directas en la vida humana. La historia de Job no solo es una lección sobre la fe, sino también una representación del conflicto cósmico entre el bien y el mal. En medio de su sufrimiento, tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, llegaron para consolarlo. Se sentaron con él en silencio durante 7 días, mostrando respeto por el dolor de su amigo. Estos amigos, aunque bien intencionados, pronto comenzaron a hablar, ofreciendo explicaciones y consejos, pero a menudo sin comprender completamente la situación de Job. Después de 7 días de silencio, Job rompió el silencio y comenzó a expresar sus sentimientos de desesperación, lamentando el día en que nació. En sus palabras, la vida se veía como una luz fugaz que pronto se extinguiría en la oscuridad de la muerte. Job deseaba nunca haber nacido, pues veía la vida solo como una fuente de sufrimiento continuo, sin propósito ni consuelo. Elifaz, el primero en hablar, le sugirió a Job que su sufrimiento era una consecuencia de algún pecado oculto. Recordó cómo Job había sido un consolador para otros en tiempos de dificultad, pero ahora, al estar él mismo en el dolor, se veía incapaz de encontrar sentido al sufrimiento. Elifaz argumentó que, si Job se volvía hacia Dios y pedía perdón, podría encontrar alivio. Por otro lado, Bildad y Zofar se unieron a la idea de que Job debía haber hecho algo mal para que recibiera tal castigo. Bildad llegó a sugerir que la desgracia de Job podía ser un castigo por el pecado de sus hijos, mientras que Zofar afirmó que, si Job realmente supiera lo que merecía, su sufrimiento sería aún mayor. Job, molesto por las insinuaciones de sus amigos, respondió con vehemencia. Les dijo que sus palabras eran inútiles, comparándolos con médicos que solo enmascaraban su incapacidad para ayudar con palabras vacías. Les acusó de difamadores y de ofrecer consejos que no comprendían, pues ellos no sabían el dolor real que él estaba viviendo. Job les recordó que no eran inferiores a él y que su sufrimiento no era producto de un pecado oculto, sino una prueba de su fe. Profundizando en su angustia, Job comenzó a cuestionar la lógica del juicio divino. Se preguntaba por qué Dios juzgaba a los humanos según sus actos y podía fácilmente perdonarlos o corregirlos. Job sentía que los caminos de Dios eran misteriosos y más allá de su comprensión, y que ningún ser humano podría satisfacer completamente la justicia divina. Más aún, le preocupaba que su sufrimiento no tuviera sentido, ya que no podía comprender cómo un ser humano tan limitado podía ser juzgado por un Dios tan infinito. En medio de su dolor, Job expresó su necesidad de un intermediario, alguien que pudiera mediar entre él y Dios para evitar ser condenado al inframundo. Anhelaba que hubiera un testigo o redentor en el cielo que pudiera atestiguar su integridad y su deseo de justicia. La frustración de Job no solo venía de su dolor físico, sino también de la sensación de que la vida misma era injusta y que las reglas del universo estaban fuera de su alcance. Su clamor se convirtió en una búsqueda desesperada de respuestas y redención, reflejando la lucha interna entre la fe, el sufrimiento y el deseo de comprender los misterios divinos. Job, en medio de su sufrimiento y desesperación, expresó una esperanza inquebrantable al decir, como se menciona en el capítulo 19, versículo 25, «Sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre la tierra». En su dolor,
Job no perdió la visión de un futuro redentor que lo restauraría, y este verso refleja la fe en un ser divino que se manifestaría al final para darle justicia. En otro momento, en el capítulo 16, versículo 19, Job también declaró: ahora mismo mi testigo está en el cielo, mi abogado está en las alturas. A pesar de la angustia y el sentimiento de soledad, Job mantenía la esperanza de que, aunque no pudiera entender los designios divinos, había un defensor en el cielo que intercedería en su favor. El sufrimiento de Job se intensifica y se vuelve insoportable. Se siente amargo, ansioso y aterrorizado por la injusticia que percibe en el mundo. Job observa que las personas malas parecen prosperar, mientras que los justos, como él, sufren sin razón aparente. Este dilema lo lleva a un conflicto interno, desea confrontar a Dios, presentar su queja y protestar por lo que considera una injusticia, pero no puede encontrarlo ni encontrar una manera de expresar su dolor de forma directa. Sin embargo, en su búsqueda de respuestas, Job decide seguir adelante, persiguiendo la rectitud, temiendo a Dios y evitando el mal, aunque la confusión lo atormenta por dentro. Eventualmente, Dios decide intervenir en este diálogo divino que había comenzado entre Job y sus amigos. Durante todo el tiempo que Job había estado pidiendo respuestas, había solicitado 36 veces que Dios hablara con él directamente. Finalmente, su deseo se cumple, pero no de la manera que esperaba. Dios responde desde el corazón de una tormenta, un símbolo de su poder y majestad. En sus palabras, Dios recuerda a Job que Él es el creador de todo lo que existe, repasando la vasta e impresionante labor de crear y sostener el mundo. A través de esta intervención, Dios le plantea a Job una pregunta crucial: si él, un ser humano, podría hacer algo similar. Le muestra la distancia infinita que existe entre el hombre y el Creador. Dios también desafía a Job a reconsiderar su posición al preguntarle si realmente está en una posición para juzgar a Dios. Es un recordatorio contundente de la soberanía divina, y Dios le dice a Job que es temerario pensar que Él, el Creador del universo, debería justificarse ante su criatura. Esta revelación deja a Job abrumado y consciente de su pequeñez frente a la majestad divina. Finalmente, Job responde reconociendo su indignidad, admitiendo que no tiene respuestas y que no puede hacer nada frente a la grandeza de Dios. Con humildad, se retracta de sus palabras anteriores y se muestra dispuesto a callar, reconociendo que el sufrimiento no es algo que se pueda entender completamente. En el segundo encuentro, Dios no vuelve a hablar sobre la creación del mundo, sino que menciona dos de sus criaturas más impresionantes, el Behemoth y el Leviatán, el hipopótamo y el cocodrilo, respectivamente. Este discurso tiene un tono algo humorístico, ya que Dios plantea a Job una serie de preguntas sobre estos animales, como si ellos tuvieran la sabiduría necesaria para resolver los grandes problemas de la vida. A través de estas preguntas, Dios le recuerda a Job que ni siquiera puede comprender a los animales, mucho menos el misterio divino o la complejidad moral del universo. La enseñanza principal que Dios quiere transmitir es clara: no estamos en condiciones de cuestionar o entender la totalidad de su voluntad y su obra. Dios hace hincapié en que la soberanía divina es incomprensible para el ser humano. Job se da cuenta de la enorme brecha entre su limitado entendimiento y la sabiduría infinita de Dios, reconociendo que su intento de discutir con él había sido inapropiado. En un acto de profunda humillación, Job se arrepiente de su actitud, reconociendo que Dios es omnisciente y que ningún plan divino puede ser frustrado por el hombre. Se postra en polvo y cenizas, demostrando su arrepentimiento y su reconocimiento de que había cuestionado a Dios sin tener el derecho o la comprensión para hacerlo. Este encuentro con Dios, aunque humillante para Job, es esencial porque lo reconcilia con la divinidad. El diálogo culmina en un momento de profunda revelación que no solo resuelve el conflicto interno de Job, sino que también le proporciona una nueva perspectiva sobre el sufrimiento y la justicia divina. Al final, Job se da cuenta de que la sabiduría de Dios está más allá de lo que él podía comprender, y que, aunque el sufrimiento es misterioso, tiene un propósito que no siempre es evidente para los seres humanos. En el epílogo del libro, el texto cambia de la poesía a la prosa. Después de que Job reconoce la majestad de Dios y acepta su sufrimiento sin culparlo, se produce la restauración de Job.
Dios lo bendice nuevamente, devolviéndole a su familia y sus propiedades, incluyendo 7 hijos y 3 hijas, así como un gran rebaño de camellos y ovejas. Job se convierte en una persona aún más rica y feliz que antes de su sufrimiento. Esta restauración muestra la misericordia de Dios, quien, al final, recompensa a Job por su fe y humildad. Sin embargo, los 3 amigos de Job no reciben la misma recompensa. Dios los reprende duramente, diciéndoles que no hablaron correctamente sobre Job. Se les ordena hacer sacrificios y pedir perdón, ya que sus discursos no fueron sabios ni adecuados. A través de este castigo, se señala que las opiniones de los amigos de Job no deben considerarse como verdades absolutas. Un aspecto importante del libro de Job es que, a pesar de que Dios interviene directamente para corregir a Job y sus amigos, nunca revela la causa de su sufrimiento ni menciona la apuesta entre Dios y Satanás. Esto muestra que Job no necesitaba entender los eventos celestiales detrás de su sufrimiento para confiar en la soberanía divina. La lección principal que Job aprende es que, aunque no comprende, la visión cristiana también establece que habrá un juicio final, donde todos serán juzgados por sus acciones en la vida, y la justicia de Dios será revelada para toda la humanidad. En este sentido, lo que Job anhelaba, una resolución de su sufrimiento y la manifestación pública de la justicia de Dios, finalmente se cumple en el juicio final de Dios. Al explorar la historia de Job, encontramos lecciones de fe, resiliencia y la comprensión de la justicia divina que siguen siendo relevantes para todos. El sufrimiento, aunque incomprensible en el momento, tiene un propósito que puede no ser revelado de inmediato, pero que eventualmente será esclarecido en la eternidad. Así, al finalizar este viaje a través de la vida de Job, te invitamos a seguir explorando más historias poderosas y lecciones espirituales. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, compartirlo y unirte a nuestra comunidad para descubrir más juntos. Nos vemos en el próximo video.